Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Principio para Triunfar. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y estamos en contacto con ustedes a través de este programa en el cual extraemos principios de la palabra de Dios que hagan de tu vida mucho más funcional, mucho más práctica y también más exitosa en el mundo de acuerdo a los preceptos que Dios tiene establecido para ti. Hoy te invito a buscar en la Biblia, en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, y seguimos con esta serie en la cual estamos abordando la temática de cómo podemos reconstruir nuestras vidas, de qué manera mi vida puede estar edificada o estar creciendo. Y una de las maneras de eso es vivir enfocado. Decimos que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si tu vida no está enfocada perfectamente, el adversario verdaderamente o la corriente de adversidad te puede llevar a un lugar en el cual tú no deseas estar. Es por eso que Nehemías nos está abordando precisamente a través de este capítulo algo interesante de cómo podemos enfocarnos en la vida para reconstruir nuestros muros. Bueno, hablando de muros, los muros estaban en este capítulo ya construidos hasta la mitad. El pueblo tuvo ánimo para este proceso constructivo, pero comienzan a aparecer algunas turbulencias que afectaban la continuidad o el crecimiento de este proceso de construcción. Por lo tanto, aquí tenemos el principio para el día de hoy. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. No puedes quedarte indefenso y tu defensa primaria, tu defensa más potente es precisamente tu enfoque de fe. ¿De qué manera tú puedes responder ante las dificultades? ¿De qué manera tú puedes asegurarte de que tu fe esté continuamente en acción? Esta es la pregunta que responde este capítulo 4 del libro de Nehemías, y el creyente está precisamente debe estar enfocado en primer lugar en superar la guerra psicológica. El enemigo quiere sacarte precisamente, y uno de los primeros o más elementales recursos que utiliza es la psicología. En estos primeros 6 versículos del capítulo 4, esto es precisamente lo que ocurre. Dice la palabra de Dios: cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y dice la Biblia, e hizo escarnio a los judíos. Es decir, comenzó a escarnecerlo, a burlarse, a menospreciarlo, a decir que no podían. Cuando tú quieras construir algo en tu vida, muchas personas a tu alrededor van a querer limitar tu crecimiento y van a querer limitar tu enfoque o tu manera de avanzar. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen? Y aquí la palabra, ¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjense, no solamente es un escarnio personal, sino un escarnio que se lleva al público, se lleva a todo el lugar. ¿Se le permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Es decir, ¿qué vamos a hacer con estos débiles judíos? Si ya fueron eliminados, vamos a permitir que vuelvan ellos a reconstruir. Bueno, el menosprecio es una arma muy utilizada para intentar evitar que tu vida sea reconstruida. Y es lo que está usando en este sentido Sanballat específicamente, y lo etiqueta con un nombre despectivo, débiles judíos. Porque lo primero que quiere hacer el adversario para que tú no sigas construyendo tu vida es reducir tu identidad a una condición de que no puedes, de que es imposible, de que no tienes las habilidades, que no tienes en los fondos, que socialmente no tienes la talla o la estatura o las credenciales para hacer la obra que ellos tampoco van a hacer. Es decir, en otras palabras, la lucha psicológica intenta en primer lugar minimizar tus capacidades.
cómo tú enfrentas la vida. Es decir, busca, en otras palabras, sembrar la duda y la hostilidad en las personas que están a tu alrededor. Este es el proceso o el sentido de la batalla psicológica. ¿Cómo tú respondes a eso? ¿De qué manera puedes enfrentar a eso? Bueno, Nehemías, en los versículos del 4 al 6, comienza a esbozar cómo enfrentar la batalla psicológica de la vida. ¿Y cómo lo hace? Con trabajo. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Sigue enfocado en la bendición que Dios está dando a tu vida. Sigue mostrándole que es posible realizarlo. Los versículos del 4 al 6 nos describen claramente en este texto: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo sobre la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo. Así que cuando la guerra psicológica intenta precisamente desanimarte, la contraparte que debes tú poner para tu proceso de reconstruir tu vida es animarte. Mantente animado. Tú sí puedes, lo puedes lograr, lo puedo alcanzar. Dios me ha llamado, Dios me ha tocado y yo lo puedo realmente hacer. Es decir, que en otras palabras, intenta neutralizar el veneno verbal con acción. Intenta mantenerte con manos en la obra y mantente en la visión que Dios te ha dado de proceso de reconstrucción de vida. Y fíjense que él no se detiene a decir o a defenderse ante las insinuaciones de estos débiles judíos. No se defiende. ¿Qué hace? Trabaja. Y el pueblo tuvo ánimo y el ánimo representó hasta la mitad la muralla fue reconstruida. En otras palabras, reenfócate en ese proceso de energía, de ir hacia adelante. No permitas, porque precisamente ese es el objetivo del arma psicológica, minimizar. Y tú y tu potencial está dado por Dios. Así que levanta ese potencial y sigue haciendo. Tú lo puedes lograr. Y no solamente lo estás haciendo con la repetición de una simple palabra que te den fuerza o ánimo. Lo estás haciendo animado en las promesas de Dios, que son las que te sostienen y están detrás de ti, dándote la fuerza necesaria para que tú sigas avanzando hacia esa dirección que Dios tiene para tu vida. Es decir que tú puedes validar tu fe con evidencias. Demuestra que tu confianza en Dios no es algo pasivo, sino que es un motor que te da fuerzas para seguir adelante en la vida. Por lo tanto, ante la lucha psicológica, la respuesta: trabaja. Cuando te quieren desanimar, sigue haciendo la obra, no te detenga, sigue caminando. Por lo tanto, ¿qué nos dicen estos primeros 6 versículos? Que te mantenga con las manos en la obra y la mente en la promesa de Dios. Mantente de esa manera. Silencia la crítica con hechos, con acciones. Sigue haciendo. Por lo tanto, este principio que estamos mirando hoy, mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Los versículos del 7 al 13 nos dan un enfoque de una manera también que usa el enemigo. El enemigo intenta buscar acciones secretas para destruirte, para disociarte también. Y esto es una cosa tremenda. Bueno, ¿cómo tú lo puedes hacer? En segundo lugar, el creyente está enfocado en neutralizar las amenazas con vigilancia. Mantente activo, mantente con una perspectiva clara de la vida, mantente en vigilancia. No puedes estar cruzando la calle mirando el celular, porque ¿qué va a pasar? Un auto te va a atropellar. No te puedes mantener en la vida disociado con otras cosas, tienes que mantenerte enfocado. Enfocado es acción y este es un momento tremendo. Habían algunas trampas que estaban preparando. Los versículos del 7 al 10 nos describen. Pero aconteció
que vino Sanbalat y Tobías, que los árabes, los amonitas y los Asadoc, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. El enemigo siempre va a estar así, encolerizado. Y conspiraron unos a otros para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Es decir, están preparando un ataque secreto para dañar tu vida. Algunas personas están a tu lado y pueden parecer que son, pero realmente están interesados en hacerte caer. Tú tienes que mantenerte vigilante para que su intención no sea algo loable en la vida. Este peligro se vuelve letal dentro del pasaje por algo tremendo. Ellos estaban cansados. Una vez que estamos trabajando, ya habían construido el muro hasta la mitad. Eso implicaba un trabajo arduo de varios días. Probablemente el versículo 10 dice que tenían cansancio físico y estaban desanimados. Cuando nos agotamos, nos desanimamos precisamente por una cuestión física, pudiéramos decir. Y este es el momento más peligroso en la vida. No puedes debilitarte y perder tu atención porque el enemigo quiere esperar para el ataque secreto que tú estés lo más vulnerable posible y espera que tú estés en el momento del descanso. Es ese sentido de vulnerabilidad mental. El cansancio acumulado pues nubla el juicio, amplifica el miedo y distorsiona la realidad de la vida. Puede que pienses de esa manera. El pueblo se concentró también en el peso de los escombros. Ya como era hasta la mitad, ya había que mover ciertos escombros que molestaban para la construcción. Y era un trabajo tedioso. Y estaban agotados en ese sentido. Y eso, cuando estás cansado, la confianza a veces se deteriora porque tú dices, solo quiero irme a descansar. Cuidado, mantente vigilante. Mantente vigilante porque aun cuando tú estés agotado, es el momento en que el adversario está usando para dañarte. ¿Cómo responder? ¿De qué manera responder? Bueno, fíjense en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué hicieron? Estaban agotados, estaban cansados. Es realidad y es realidad también en la vida nuestra. ¿Pero qué hicieron? Oraron y pusieron guarda. Pusieron maneras para conocer, para identificar, para que cuando el ejército se avanzara de manera oculta o algunos de ellos avanzaran de manera oculta, ellos tenían un grupo vigilante en los lugares más vulnerables para evitar el ataque. Es decir que este es un proceso tremendo en la vida. Cuando te sientas débil, combina oración con vigilancia. Oración con vigilancia. Ahora el presidente de Colombia en su alocución, en su toma de posesión, dijo unas palabras que me lucieron interesantes. Dice que iba a tomar con la Biblia en una mano y la espada en otra. Es decir, o el ataque en otro. Es decir, que es importante tener un sentido de vigilancia, pero sin olvidar los principios de la fe. Es decir, que cuando organizamos, ellos se organizaron por familia y estaban en ese sentido, pero no habían olvidado su sentido de oración, de rodillas ante Dios para recibir dirección, pero de pie en el muro para repeler cualquier tipo de agresión. Esa es la manera de que tú puedes reconstruir tu vida. El enemigo no puede sorprender a quien ora, no lo puede hacer. No, por eso tenemos que estar orando y como dicen algunas palabras por ahí, dice, y con el mazo dando. Es decir, tener un tiempo de oración, pero tener también la disponibilidad para que la acción sea efectiva en esa manera. Es por eso que vela, pero también clama. Esta es la fórmula básica para detener cualquier tipo de emboscada secreta en tu vida. Por lo tanto, aquí tenemos nuevamente nuestro principio del día de hoy. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. ¿De qué manera podemos salir adelante? El texto nos da un tercer elemento más para mantener este enfoque. El creyente enfocado disipa
disipa los temores refugiándose en la grandeza de Dios. Refúgiate en el Señor. Si estás agotado, si estás cansado, refúgiate en el Señor, porque Él te protege, Él te ayuda, pero a la vez también te ayuda a mantenerte activo en la vida. Los versículos del 14 al 15 en el texto hacen una definición maravillosa de cómo descansar en Dios. Después miré y me levanté y dijo a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Y dice la razón: acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestra casa. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, cada uno a su responsabilidad. El creyente enfocado, cuando se fortalece en su Dios, es una mole que el adversario no puede destruir bajo ningún concepto. Vean, dentro del concepto, mirando la comparación del versículo 10, ahora lo que nos dice el versículo 14, el miedo te puede paralizar. El miedo te puede paralizar. Y lo había hecho con el pueblo de Israel. Estaban haciendo la reconstrucción, las murallas están desanimados, viene un ataque secreto. Hay muchos factores que atentan y de pronto las personas se quedan paralizados. El temor paralizante o el miedo colectivo ante un conflicto armado es algo que a todo el mundo le va a preocupar. El miedo colectivo es una de las armas físicas que detiene la obra de Dios. Porque estoy tan temeroso que no tengo tiempo para construir nada. Estoy tan miedoso que no sé qué voy a hacer. Y me siento totalmente perdido. El miedo se puede propagar rápidamente entre los líderes, el pueblo, y eso puede amenazar en este caso, parar la reconstrucción de las murallas, pero también puede paralizar tu reconstrucción de vida. Si te sientes temeroso, si estás amedrentado, entonces eso puede cambiar. Cambia el enfoque de la edificación del muro hacia desde esa perspectiva de pánico hacia una perspectiva de aprender a refugiarte en Dios, refugiarte en el Altísimo y en su fuerza. Un pueblo con miedo pierde la capacidad de organizarse, pero ellos necesitaban estar organizados y una de las formas de hacerlo es aprender a trabajar en equipo, un equipo que esté sólido, cohesionado, unidos entre sí, pero a la vez también dirigido por el poder del Altísimo, descansando en su sabiduría y en su gran poder. En otras palabras, tengamos al Dios temible como fortaleza de nuestras vidas. No que no sea el temor, sino que sea el Dios el que nos dé precisamente esa fuerza. Nehemías redirecciona la mirada hacia el Todopoderoso. No miremos todos estos factores que ya hemos descrito, no miremos esas cosas, miremos a Dios. Por eso cuando estés intentando reconstruir tu vida, mantén tu enfoque siempre en el Altísimo. Y es lo que Nehemías nos está aconsejando en este versículo. En el versículo 14 dice: acordaos del Señor, grande y temible. En otras palabras, desenfócate allá de tus temores, de tus inquietudes y enfócate en Dios. Un creyente enfocado, un creyente que va a construir, es un creyente que tiene estas direcciones en la vida. El enfoque correcto quita los ojos del tamaño del problema y lo pone en el tamaño de Dios. Dios es un poderoso gigante que pelea a favor de su pueblo y de sus hijos. El temor al enemigo se desvanece únicamente cuando tú cambias el temor por la confianza. Por la confianza en Dios. El enemigo, por más armado que esté, queda reducido a la nada cuando se contrasta con la majestuosidad y el poder de Dios. Queda reducido exactamente a la nada. Es por eso que Nehemías dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Dios, refúgiense, acuérdense del Señor. Y nos recuerda las palabras de Eliseo cuando le dice a su siervo, oye, ahí en 2 de Reyes 6:16, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, cuando el enemigo ve esto, cuando ve que es imposible avanzar, entonces el enemigo retrocede, porque el enemigo en realidad es cobarde. Y todas estas acciones que estamos mirando anteriormente es precisamente demostración de su propia cobardía. Porque cuando tú estás con el poder de Dios, nadie puede en tu contra. Por lo tanto, el principio de hoy nos vamos a recordar una vez más, lo tengamos presente una vez más. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. Ese es el principio que vamos a tener para que guíe nuestras vidas. ¿De qué manera respondemos a las dificultades para asegurar que nuestra fe siga en acción? En cuarto lugar, encontramos en el texto, en los versículos finales del 16 al 23, enfócate o vive en constante preparación. Tu vida tiene que estar constantemente preparada. Si tú eres un atleta, tienes que estar constantemente entrenando para que tu cuerpo esté rompiendo los niveles actuales y llegando a nuevos niveles que te hagan más competitivo, más actuales. Si tú eres un intelectual, no te puedes quedar viviendo en el pasado. Tienes que prepararte para que tu superación ayude a que seas más competitivo en el momento actual. No te quedes postrado, sino prepárate, avanza, sal adelante. La constante preparación te va a ayudar en la vida. En este concepto aparecen los versículos de 16 en adelante. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad en lanzas, escudo, arca y coraza. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas. Combinaron armas con proceso constructivo. Tu vida tiene que estar suficientemente en movimiento para poder cambiar de una cosa a la otra. Y ese sentido de preparación en la vida, ese sentido de lucha, es el que te hace avanzar. Es el que te hace crecer en cada uno de los aspectos o momentos de la vida. Los que edificaban trabajaban manos a la obra y con la otra sostenían la espada, según nos declara el versículo 17. Es decir, era mirándolo desde una construcción espiritual, que es la que estamos abordando. Es decir, yo estoy sirviendo, pero además también estoy combinando con la guerra espiritual que hay en mi derredor para hacerme caer, que significa con la palabra y con la oración. Yo voy a estar combinando una cosa con la otra para poder tener las herramientas suficientes para seguir adelante en mi proceso de reconstrucción de vida. Prepárate, supérate, continúa avanzando, porque Dios no quiere que te quedes postrado diciendo logré tal cosa en años pasados. No, que estoy logrando al día de hoy, en este mismo instante, en este mismo momento. ¿Cuáles son mis metas que estoy logrando? Por lo tanto, es también relevante en este proceso de preparación que estemos unidos. Y este concepto de unidad aparece en los versículos 18 al 20. El sonido de la trompeta unificaba al pueblo. Es decir, tú tienes que crear un sistema de alerta para cuando venga alguna adversidad, inmediatamente. Hoy tenemos algunas cámaras que nos avisan y nos dicen cuando hay algún intruso, cuando hay una persona que nos está visitando o algo, pero nos avisan. Tú tienes que crear un sistema de alerta de manera que tú puedas estar. Ellos crearon un toque de trompeta que hacía ver cuando el enemigo venía, aún en la distancia, cuando pensaba que el pueblo estaba descuidado y no iba a responder. Tocaban la trompeta e inmediatamente, en vez de encontrarse un grupo de constructores, se encontraban con un ejército bien plantado, unido y esperando para repeler su ataque de invasión. Es decir, esto significa un compromiso total. En los versículos del 20 al 21 dice que ellos se quitaban la ropa solo para bañarse. Cuando tú estás reconstruyendo tu vida, a veces vas a tener poco tiempo, porque Dios quiere que tú optimices el tiempo, que verdaderamente lo uses en ese proceso importantísimo de reconstrucción de tu vida. Y es relevante que estés comprometido totalmente con la obra. Eso hace un creyente enfocado. Eso hace un creyente que está descansando precisamente en el Señor. Los obstáculos en la vida cristiana y en la vida en sentido general son inevitables. Ahora,
el desvío es opcional. Dios quiere que te mantengas enfocado y es lo que Nehemías nos está diciendo. El pueblo pues no se distrajo ante las amenazas, ni psicológicas, ni las trampas de emboscada, ni nada. El pueblo se mantuvo enfocado. Por lo tanto, el consejo para ti es, enfócate hoy en Dios. Toma tu espada, la palabra de Dios. Toma las herramientas de trabajo, tu servicio, tu manera de accionar y recuerda, ten presente que Dios peleará por ti. Podemos resumir entonces en este tiempo, en esta oportunidad, el principio que acabamos de compartir con ustedes. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. Mantén tu fe en acción frente a los obstáculos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, el texto nos ha enseñado cosas muy relevantes para el día de hoy. Supera la guerra psicológica. Que tu enfoque te ayude a superar la guerra psicológica. Que tu enfoque te ayude a neutralizar las amenazas de aquellos que están vigilando para hacerte una emboscada. El enfocarte te ayuda a disipar los temores con la grandeza de Dios. Enfocarte o refugiarte en Dios. Y eso te va a ayudar también. Enfocarte te ayuda a que tengas una constante preparación que te va a ayudar a reconstruir los muros de tu vida. Que Dios te bendiga. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y este es Principios para Triunfar. Y estamos en latinísima.net, estamos de igual manera en otras plataformas como Fire TV, Roku, Ubu TV y también Tunit, Euforia, que son las aplicaciones, en Instagram también nos encontramos. Así que un encuentro más en Principios para Triunfar con el reverendo Carlos Miguel González. Dios te bendiga.